Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, los ratas San Marcos, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza en sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les cuesta dar el salto. Como han jugado con él, como han corrido con él, como incluso le han encargado trabajos a él, ahora les decía Jesús: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y allí no pudo hacer ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se admiraba de su falta de fe. Y el Señor recorría los pueblos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sacar partido a este pasaje del Evangelio para nuestra vida, ¿verdad? Porque necesitamos comprender que está muy bien el aspecto humano, que el hombre es social. Esta mañana en la lectura salía Platón y Aristóteles, es algo ya que decían los griegos, ¿no? La polis, pues que el hombre es social, pues sí, y que hemos nacido en una sociedad, vivimos en una sociedad, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que ir más allá, porque además de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, somos hijos de Dios. Eso es lo que Cristo en la última cena les dejó muy claro a los apóstoles y discípulos, porque ellos estaban acostumbrados a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, interpretaciones de la ley de Moisés, viene la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, cosa que lo siguen aplicando a rajatabla, como se está comprobando en tantas situaciones de Israel, ¿no? Ellos dicen que tienen que sobrevivir, y es verdad, pero lo siguen aplicando. Entonces Jesús da un salto, se pone de rodillas, le lava los pies, cosa sorprendente, porque era algo que harían los esclavos. Esclavitud a la que los judíos estaban acostumbrados, porque el mundo romano, donde estaban los esclavos, y por tanto ellos veían a esclavos y sabían quiénes eran los esclavos. Criados, si quieres, o esclavos. Y Jesús se pone de rodillas y empieza a lavar los pies unos a otros. Y cuando termina dice: ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? Me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues esto tenéis que hacerlo vosotros con los demás. Amaos los unos a los otros, un mandamiento nuevo os doy. Y ese es el mandamiento nuevo que tenemos que vivir nosotros los cristianos.
No vecinos, compañeros de trabajo, de la misma patria, eso está bien, pero es poco, es poco. Los cristianos están llamados a darle la vuelta a la sociedad, a cambiar la sociedad, como hicieron los primeros cristianos cuando consiguieron abolir la esclavitud. Pero la esclavitud que siguió perdurando en países cristianos hasta el siglo XVIII. Bueno, pues las excusas son lo que quiera, pero si tú lees a Domingo de Soto, un teólogo que participó en el Concilio de Trento, pues claro, la doctrina de Domingo de Soto es la que, en principio, los reyes católicos tenían que aplicar en los países descubiertos. Gracias a Dios lo hicieron, en parte, porque después los esclavos no eran los indios sino los negros. Pero bueno, quiero decir que el cristianismo viene a traer una visión nueva de la vida y de la sociedad y del mundo y de las personas. Y nosotros tenemos que vivirla, aunque vivamos en un mundo pagano, dicho de un modo claro. Tenemos que vivir en esa sociedad. Y tenemos que transmitir a la sociedad la doctrina cristiana. Hecho vida, Hecho vida. San Juan, uno de los asistentes a ese momento de la última cena, se lo dice muy claramente a los primeros cristianos cuando les escribe una carta. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Recientemente he terminado de leer un libro, un comentario al Apocalipsis, hecho por un teólogo de la Universidad de la Santa Cruz, que decir, la PUS, queda un poco feo, pero es Pontificia Universidad de Santa Cruz, de Roma. Y entonces, me dio clase a mí además, cuando estaba yo allí, este hombre comenta el Apocalipsis y dice, bueno, claro, es que los primeros cristianos que estaban conviviendo con San Juan están viendo las persecuciones y han contemplado cómo Nerón, el edicto de Nerón, le quitaba cualquier dignidad a cualquier cristiano. Es decir, el edicto de Nerón consistía simplemente en vamos a decir una frase, ¿no? Los cristianos no son. Si no son, yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Claro. Porque, hombre, el esclavo es el esclavo, pero es que el cristiano no es. Con lo cual, pues si quieres, trátalo como un animal, trátalo como quieras, o lo matas, o te aprovechas y lo denuncias y te quedas con su dinero, con sus casas. Y en medio de ese ambiente, los primeros cristianos miran al apóstol San Juan y dicen, oye, ¿y dónde está ese Jesús al que tú nos has predicado? Y entonces escribe el Apocalipsis, donde claramente lo que se demuestra es que Jesús no ha abandonado a sus hijos, o a sus discípulos, mejor dicho. Y van manifestando que aunque parezca un poco duro y tal, que has abandonado la primera caridad y esta cosa, pero lo está animando y diciendo, oye, que no durmáis, que yo estoy con vosotros, que yo he resucitado, que sigo con vosotros. Porque en ese ambiente ellos siguen viviendo cristianamente y le dan la vuelta a la sociedad. Y nosotros hemos de vivir de ese modo, como hijos de Dios. A veces hay personas que dicen, bueno, hay que organizar una especie como de guetos, donde se vivan centrados los cristianos y al margen del mundo, porque el mundo es pagano y el mundo es pernicioso y el mundo es muy malo, entonces, guetos. No, estamos en medio del mundo. Y estamos llamados a la multitud. Y como Jesús, que miraba a la multitud y sentía lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, pero tenemos que llegar a la multitud. Y poco a poco, como dice San José María en Camino, como la piedra caída en el agua, va formando una olita, otra ola y se va extendiendo. Pues así. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros hemos de vivir cristianamente.
cristianamente. Decía San José María en una instrucción, es decir, en un documento que le mandaba a sus hijos para la formación de sus hijos, que lo escribió en el año 35, lo que pasa que, por decirlo así, ya salió impreso bien, tal, en el año 50, después de haber corregido algunas cosas y haber matizado o apuntado algunas cosas. Tiene 2 fechas, 35-50. Pues dice, nuestro amor a Dios es correspondencia a ese amor divino por todos y cada uno de nosotros, que el mismo Señor nos pone como modelo y horizonte de nuestro amor a los demás. El amor a Dios y el amor a los demás están tan unidos que, en un acto cualquiera de fraternidad, la cabeza y el corazón no pueden distinguir en muchas ocasiones si se trata de servicio a Dios o de servicio a los demás. Porque en el segundo caso, lo que hacemos es servir a Dios 2 veces. Muy práctico esto, ¿verdad? Muy concreto. A veces no sabemos distinguir si estamos sirviendo a los hermanos o estamos sirviendo a Dios. Porque en el segundo caso, servir a los hermanos es servir a Dios 2 veces. Como decía San Agustín, el que reza cantando, reza 2 veces. Pues en este caso, el que sirve a los demás, el que se preocupa de los demás, el que ayuda a los demás, ayuda a Dios 2 veces. Sí, ayuda a Dios. Ayuda a Dios 2 veces. Pues eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente cuando estamos en las circunstancias de nuestra vida, que puede ser el trabajo, que puede ser la familia, que puede ser la vecindad, que puede ser, pues no sé, el servicio a la comunidad de vecinos, o el servicio a la ciudad o a la comunidad de donde vivimos, del país, o a la patria. Porque más que en dar, la caridad está en comprender. Un punto de camino. Comprender a los demás. Cuando aquellas compatriotas, si quieres, pues de Jesús de Nazaret, no entienden de dónde viene esa sabiduría, en vez de escucharle y dejar que entre Dios en sus almas, lo que hacen es rechazarlo. Rechazarlo porque se fijan, digamos, en que a lo mejor tiene un granito en la frente o que tiene que un ojo está un poquito, ya sé que no, pero bueno, pero que Jesús, que medía unos 75 y no medía unos 60 o unos 80, o que Jesús era más moreno que otros, o que Jesús tenía un deje Galileo, porque tenía un deje Galileo. Hablaba Galileo. Pues quedaban en lo material, ¿no? A veces ha habido personas a lo largo de la historia de la Iglesia que, siendo personas consagradas a Dios, han ido a países de misión, a lugares de misión, y se están dando cuenta de la necesidad, de la carencia que había en esos países, de alimentos básicos, de necesidad de agua, necesidades de mínimo de sanidad. Pues se han dedicado full time a eso, a lo material, y han convertido su vida o sus vidas en un servicio a los demás en plan ONG, prescindiendo de lo espiritual, incluso ellos abandonando su consagración a Dios. Pues lo siento mucho, pero esas personas estaban perdiendo el tiempo, porque nosotros no podemos hacer las cosas prescindiendo del espíritu, del alma. No podemos prescindir de ese mandamiento nuevo, porque la justicia sin la caridad se queda corta siempre. Siempre. Y la caridad es una virtud teologal, no es una virtud de limosna.
Un autor, es que no sé si calificarle como teólogo o filósofo, aunque él era sacerdote, italiano-alemán, tampoco era, porque sus padres eran italianos, pero él se crió en Alemania. Por eso el apellido, Romano Guardini, que empezó física, pero después decidió ser sacerdote. Este hombre, en un libro suyo que es El fin de la modernidad, explica algo que ocurrió pues, en los años 80, 90. ¿no? El fin de la modernidad, ahora estamos en la posmodernidad. Pero el fin de la modernidad dice, los cristianos serán atacados con conceptos cristianos vaciados de contenido. Y eso es lo que ha ocurrido. Porque le han quitado el contenido a la palabra libertad, a la palabra caridad, a la palabra, pues, si quieres, pues, prudencia, fortaleza, etcétera, etcétera, y también justicia. Y le han quitado el contenido y le han convertido, pues eso, en la Revolución Francesa. Liberté, égalité, fraternité, que ha llevado a masacrar a multitud de personas con la guillotina, por empezar de un modo concreto. Pues eso está pasando, y ha pasado. Pero claro, si le quitamos el contenido a lo que vivimos, pues nos convertimos eso en semi-humanos incluso. Perdemos la humanidad, perdemos la fuerza de la humanidad. Señor, que hagamos examen de cómo estamos viviendo nosotros pues ese mandamiento nuevo. Cómo estamos viviéndolo con los demás. Y cómo nosotros practicamos el darnos a los demás, el ayudar a los demás, el querer a los demás. Y además concretamente, con cosas concretas. Tengo aquí un par de ideas concretas que dice este San Cipriano de Cartago, obispo de Cartago, que decía, la caridad es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz, la trabazón que da firmeza a la unidad, la que es superior a la esperanza y a la fe, la que sobrepuja a la limosna y al martirio, la que quedará con nosotros para siempre en el cielo. Quítale, sin embargo, la paciencia y quedará devastada. Pues mira, la paciencia es una cosa muy importante. Vivir dentro de la caridad la paciencia con los demás, la comprensión. Y otro paso más. San José María lo decía de un modo muy claro, pero tomamos en cambio unas palabras de San Juan Crisóstomo, otro padre de la Iglesia, piquito de oro, me gusta llamarle, porque eso significa Crisóstomo. Podemos considerar que nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Yo recuerdo cuando asesinaron ETA a una persona conocida pública en España y un familiar suyo, obviamente un hermano, parece que era un hermano, dijo, ni olvido ni perdono. Ni olvido ni perdono. Después ya, claro, investigué un poquito y tenía origen judío, lo cual no me extrañaría nada. Pero bueno, es verdad, ni olvido ni perdono. Nosotros tenemos que perdonar y olvidar. Y olvidar. Cuando rezamos el Padre Nuestro pedimos eso. Perdonar a los demás es tan decisivo que es condición para que Dios nos perdone a nosotros. Y hemos de sembrar a nuestro alrededor ese cariño, esa caridad. No penséis, decía San José María, que sea fácil hacer de la vida un servicio. Es necesario traducir en realidades ese buen deseo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en la virtud, está citando San Pablo. Y la práctica de una ayuda constante a los demás no es posible sin sacrificio. Señor, te pedimos que nos llenes de ese ser, como decían, así llamaron al Opus Dei,
un papa además, en el siglo pasado, sembradores de paz y de alegría. Pues sí, Señor, que vamos sembrando paz y alegría, que vayamos dejando a nuestro alrededor esa paz y esa alegría, fruto de nuestra oración, fruto de nuestro trato contigo, Señor, fruto de que nos alimentamos con tu cuerpo y con tu sangre. No son estados de ánimo. No. Nuestra alegría y nuestro ser se enraiza en el Señor. Y a pesar de los pesares, como decía San José María, con frecuencia decía, creo en la Iglesia una, Santa, Católica, Apostólica y Romana, a pesar de los pesares. Y le dijo un cardenal, ¿qué quiere usted decir con eso de a pesar de los pesares? Y el pobre cardenal se quedó un poco sorprendido de la respuesta. Pues sus pecados y los míos. A pesar de tus pecados y los míos, yo tengo que querer a los demás y comprender y disculpar. No porque esté contento porque mi equipo ha ganado, o porque me ha salido bien un negocio, o porque, yo qué sé. La alegría es otra cosa. Y la alegría viene del Señor. Y viene de estar con el Señor, y estar en paz con el Señor, y dar paz a los demás. Por eso, sembradores de paz y de alegría, conscientes de que el Señor te necesita, te quiere necesitar. Cuando no nos amamos de verdad, decía San José María, y estaba hablando de la Iglesia, dentro de la Iglesia, que haya un clima de auténtica caridad. Cuando no nos amamos de verdad, cuando hay ataques, calumnias y rencillas, ¿quién se sentirá atraído por los que sostienen que predican la buena nueva del Evangelio? Yo le he oído a Juan Pablo II pedir por la unidad de los cristianos, porque es escándalo para los gentiles que los cristianos estemos desunidos. Claro que es escándalo. El Señor le decía al Padre que seamos uno, como tú y yo somos uno. Pues, ¿quién se está atraído por los que sostienen que predican la buena nueva del Evangelio estando con críticas, rencillas, ataques? Comprender, disculpar, perdonar, rezar, servir a los demás. Terminamos este rato de oración, pues con unas palabras también de San José María. Le llamaron a esa carta la tercera campanada, porque él estaba hablando, escribió 3 cartas en el año 73-74 muy seguidas, largas, y bueno, pues él le explicaba que como antiguamente, y ahora ya no ocurre tanto porque en las ciudades estas cosas, pero se llamaban a misa del domingo, la misa dominical, pues eran 3 toques. Media hora antes, 10 minutos antes o algo así, y 5 minutos antes, ¿no? La última campanada. Pues son las 3 campanadas. Con la tercera campanada decía él, corazón, hijos míos, poned el corazón en serviros. Cuando el cariño pasa por el corazón sagratísimo de Jesús y por el dulcísimo corazón de María, la caridad fraterna se ejercita con toda su fuerza humana y divina. Anima a soportar la carga, quita pesos, asegura la alegría en la pelea. No es algo pegadizo, es algo que fortalece las alas del alma para alzarse más alta. La caridad fraterna, que no busca su propio interés, permite volar para alabar al Señor con un espíritu de sacrificio gustoso. Pues eso es, pasamos por el corazón sagratísimo y por el corazón dulcísimo de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.